Javi, ¿qué hacemos aquí? Porque nos ha engañado para meternos en esto. Nos hemos embarcado en un proyecto que creo que es un proyecto precioso. O sea, creo que estamos, te lo digo y además lo digo para que lo sepan también todos quienes vean esto, posiblemente estemos ante los dos grandes poetas que tiene hoy Puente Genil. Y ellos, conmigo un poco de atrezo, nos hemos embarcado en la elaboración de un libro, ¿Lo cuento entero? Cuéntame qué hacemos aquí. Sí, habla tú, si me lo quieres contar entero, pues nos vamos y ya te dejamos con las cámaras. Vale. Bueno, pues es una manera de presentar un libro que no es más que una travesura, es una gamberrada. Nosotros partimos de que en el año 1895 se realizó en Puente Genil algo que era muy frecuente entonces, que era una velada literaria. Pues los señores de la época, los amantes de las letras, los poetas de aquel tiempo, se reunieron en la casa de Pepe Contreras, posiblemente en el número 16 de la Cuesta Vaina, y allí, bueno, pues se juntaron simplemente, me imagino, a tomar unas copas, lo que hoy diríamos tomar unas copas, en torno a la poesía, a la prosa, que estaba Antonio Aguilaricano, estaba de quien estábamos hablando antes, Miguel Rivas Morales. Antonio Leopoldo Parejo, Alberto Álvarez de Sotomayor, estaba por supuesto Manuel Reina, Pepe Contreras, estaba Miguel Romero, las grandes poetas de Puente Genil de aquel tiempo. Entonces ahí, a raíz de aquello, Miguel Romero le escribe unos versos a Manuel Reina saludándole y además, bueno, pues un poco coronándole como el gran poeta, no solo de Puente Genil, sino de las letras españolas. Ahí parte todo. Esa es una carta real que existe de Miguel Romero hacia Reina, y a partir de ahí Víctor Reina se convierte en Manuel Reina, Rafa se convierte en Miguel Romero, y empiezan a cartearse un poco en respuesta a cada uno, y a partir de ahí pues va surgiendo la historia de Puente Genil. Es un epistolario imaginado, soñado. También podemos pensar que por qué no es en parte real. Lo único que ocurre es que son unas cartas que están en el ambiente, que flotan en el aire, y que ellos lo único que han hecho ha sido ponerlos en un papel, pero que las cartas existen. Era algo, cuando tú me lo contaste la primera vez, era algo así como el Góngora Quevedo, que todo el mundo le puede sonar más o menos sin tanta acritud, como es lógico. Algo hay. Yo me dieron una gana de... Algo planteado de ese punto de, bueno, poner un traje que no es el vuestro, a ver qué tal os queda, y por lo que más o menos habéis contado antes, parece que os ha sentado razonablemente bien, o por lo menos os ha gustado poneroslo, y a ver qué tal quedaba. Esa era más o menos la idea, ¿no? Y por eso los ha engañado a ellos para sentarlos aquí para que se dediquen a... Pero es curioso, lo comentábamos antes, el traje a Rafa le queda fenomenal. Ha encarnado a Miguel Romero de una forma absolutamente exquisita y yo creo que fidedigna totalmente. Habla tú bien de este hombre, Rafa, a mí me ha costado encarnar a Reina una barbaridad, porque Reina habla de las nereidas, las ondinas, los nenúfares, es muy abstracto, es una forma, tiene un vehículo expresivo muy etéreo. Y muy adornado, claro. Y que a día de hoy nos cuesta mucho trabajo. Un diálogo epistolar en el que se supone que está diciendo cosas y recibiendo cosas es bastante complicado. Así que reconozco mi frustración en el proyectito la gamberrada, porque además cada vez que yo le mandaba algo frustradísimo, él me respondía, más Miguel Romero todavía. Miguel Romero, que era gordo, además, yo creo que es más fácil ponerte una ropa que te está grande, te la puedes poner de alguna manera, como es mi caso, pero ponerte una ropa que te está pequeña, el caso de Victorete. Yo soy más gordo que Reina y eso me ha costado... Creo que creo que no estamos quedando bien, ¿vale? Creo que no, esto no es el camino, ¿vale? Creo que lo del traje de Miguel Romero te lo has tomado muy adrede. Claro, sí, pero mi personaje era mucho más fácil porque es más cercano... Y es más gamberrete, es más gamberro, es más divertido, entre comillas. Pero ha profundizado mucho. Empieza siendo un gamberro, ¿eh? Miguel Romero en este intercambio de cartas empieza siendo un gamberro, empieza ofreciéndonos la imagen que hoy todos tenemos un poco de Miguel Romero. Pero a medida que vas leyendo, Rafa le va sacando punta a muchas de las aristas del espíritu de Miguel Romero. La sanchización del Quijote. No, pero eso viene después. Ese es un paso último. Pero antes de eso, Rafa nos muestra al Miguel Romero más íntimo, o sea, al Miguel Romero frustrado, a un Miguel Romero que había soñado también, tenía sus sueños de ser una gloria también de las letras, siendo muy consciente de lo que era, de un simple veterinario, de un pueblo, pero él era un amante de las letras. El tío venía de Madrid, de cantar, había visto mundo, y él soñaba con otra cosa.
Y aquí el hombre se enemista con los grandes de Puente Genil, con los señores de Puente Genil de aquel tiempo. Pasa hambre, él siente el abandono también de muchos de sus amigos, critica veladamente a muchos de sus amigos y todo eso Rafa nos lo muestra, ¿eh? O sea, hay que leer los versos, pero hay que leer los versos no de una manera rápida y corrida, hay que leerlos pensando que estás leyendo, que estás viéndole el alma a un tío, ¿eh? El amargor, como tú dices, de alguien que no se siente aceptado, porque la imagen que todos tenemos, los que no estamos muy puestos en el tema de Miguel Romero, a ver, aparte de la como lo comentábamos antes, la oda del perrito, que siempre me ha hecho mucha gracia, pero creo que es lo que a todo el mundo le llega, y cuando lo lees con un poquitín más de calma, te das cuenta Hay de una eso que amargura, estamos hablando, hay una de ese amargura amargor de brutal. no me siento aceptado y no me estáis Y además siendo el causante él, porque él era consciente de que era por su carácter. su propio carácter, su impertinencia y el no morderse nunca. En este epistolario fingido o inventado o imposible, llegan más lejos todavía. No solamente él representa la amargura que Miguel Romero podía tener o esa contradicción vital o existencial, sino que además se la traslada a su propio interlocutor en este proyecto. Es decir, que el propio... Que te lo comes tú, vamos. Que me lo como yo, vamos. Porque era imposible. Tú llegabas con... Manuel Reina con toda la exquisitez del mundo le decía, declino esta invitación, querido amigo, y le respondía, si serás más rajo, pero cómo se te ocurre, verás que me has decepcionado. Es un personaje con unas contradicciones tan exquisitas y lo ha trasladado no solamente en la historia de Miguel Romero, sino también en el proyecto este. Yo creo que ha sido Miguel Romero. Una cosa, ninguno os dedicáis a estas cosas. O sea, esto es totalmente, más que amateur, totalmente pasional, porque es decir, os tiene que apasionar, porque si no, esto no te metes en ello y le dedicas las horas que le hayáis dedicado, pero... Bueno, 4 años, ¿eh? 4 años. 4 años de No llega a 4 años, ¿eh? Yo voy a contar una anécdota porque, como nos podemos imaginar todo esto, nace de una noche de copa, en una borrachera, como es lógico. Y mi hijo Juan, o sea, mi mujer está embarazada de mi hijo Juan, ya en el último tramo, y el primer poema que yo escribo es con mi mujer en Monitores, en Córdoba, ya para nacer el niño. Y a mi mujer, por favor, vete de aquí ya, por favor, yo leyendo, ella la pobre allí en los Monitores, y yo leyéndole versos. Y mi hijo nació un 21 de octubre y cumple 4 años en este octubre. 4 años. Yo pensé que me estabas vacilando. 4 años. Verá, ha sido Bien, muy bien. divertido porque son 4 años en los que igual en una semana se hacían 3 cartas y luego pasaban 9 meses sin hacer nada por culpa mía. No sé cómo son también. Fundamentalmente. Está bien que digas por culpa tuya, porque... ¿Verdad? Porque recuerdo un mes de agosto maravilloso, un mes de julio, finales de julio, que Rafa dice, "Ea, ahí te fastidies, que yo ya te mando la carta y voy a tener un mes de agosto maravilloso". Y yo al día siguiente le mandé la carta diciendo, ahí te fastidies tú, que te lo vas a comer, porque yo no. Pero es verdad que hombre, cada uno tiene su vida paralela, de lo que realmente comemos y de cojones, nuestra vida, al fin y al cabo, y todo esto es un proyecto paralelo. ¿Tú eres abogado? Sí. ¿Hasta ahora? Sí, ¿no? ¿Sigue siendo Por el abogado? momento, hasta que me expedienten, soy abogado. ¿Y? Yo soy gestor comercial. ¿Y Javi se dedica a sus labores? Yo me digo a mis labores, correcto. Bueno, nosotros tenemos un grupo de amigos que nos juntamos precisamente en torno a las copas, a la tertulia y a la poesía y a la historia de Puente Genil. Entonces, el grupo se llama Los Refugiados, está formado por 8 o 9 amigos, 8 o 9 hermanos, y de vez en cuando pues, nos juntamos y en las tertulias pues hablamos de eso, pues de las cosas de Puente Genil, del pasado, de la historia, de su poesía. Y en una de estas tertulias que celebramos en el mes de septiembre del 16 en La Espina, bueno, pues pusimos un poco sobre la mesa la conveniencia de embarcarnos en un proyecto de este tipo, ¿no? Pero ese plural de modestia te lo puedes ahorrar. Javi, fue una pintura que hecho. Fue una idea de La Javi. realidad es que nos cogió borrachos, entonces nos vi- Bueno, el año 16 y ahora ha sido ya cuando lo hemos terminado. Y te estaba diciendo que hemos hablado antes de cuando Rafa, cuando Miguel Romero nos muestra un poco el interior de los pliegues de su alma. Pero Víctor, Manuel Reina, nos muestra también parte de Manuel Reina que no conocíamos. Es decir, sabíamos del Manuel Reina lejano, distante, ese gran poeta, Esa es la imagen dios que de todos la tenemos- letra, que todos de la tenemos literatura de- española, Claro. etcétera, etcétera. Pero Víctor en determinados momentos nos baja al Manuel Reina también a la tierra, ¿eh? Y nos lo pone y nos habla de Jesús Nazareno. Bueno, eso no lo contamos, pero los primeros versos que conocemos sobre Jesús Nazareno posiblemente sean los de Manuel Reina en los versos desde la corte que le dirige a Pepe Contreras. Manuel Reina era un enamorado de Puente Genil, aunque queramos distanciarlo tanto y nos lo llevamos mucho a Madrid y tal.
pero era un enamorado de Puente Genil, y aquí en este caso Víctor nos muestra también la faceta esa de ese Manuel Reina. Es verdad que no era un hombre excesivo como lo era Romero, pero era un gran enamorado de su tierra y disfrutaba viendo a los romanos y era, bueno, un defensor de la cultura. Y en Puente Genil los niños de aquel tiempo, de finales del 19, aprendían a leer en las escuelas con los versos de Manuel Reina. Y eso no era solamente por su calidad literaria, sino por la implicación que Reina tenía también en el día a día de Puente Genil, ¿no? Ese tipo de historias mola un montón. A los que hemos estudiado en el Manuel Reina, nunca mejor dicho, creo que somos, bueno, los de nuestra quinta más o menos, prácticamente casi todos estudiamos en el Manuel Reina, y saber por qué, soy un cansino de este tipo de historias. ¿Por qué se llama esto de esta manera? ¿Por qué este sitio se llama con el nombre de este señor? ¿Y qué hizo para que... Que hubo una generación de pontanos que aprendían las primeras letras leyendo a Manuel Reina. Que en los colegios se enseñaban las primeras letras con los versos de Reina. En cada casa, un libro de Manuel Reina, en cada casa era como un devocionario, era algo... Me acuerdo de mi abuelo Juan, y lo conserva el libro como oro en paño, ¿no? Vamos, siempre eso en todas las casas, porque era un rito prácticamente, era un ídolo de Puente Genil para todas aquellas generaciones. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en este libro? Porque lo que me estáis contando, la mayor parte de lo que nos vamos a encontrar no es real, pero podía haberlo sido, que me encanta la frase, porque además es algo que de alguna manera es lo que hace cualquier novelista cuando intenta hacer novela histórica y demás, de bueno, intento ser todo lo fiel que se pueda, pero yo quiero contar algo que no me he encontrado en ningún libro, y creo que podía haber sido así. Entiendo que os metéis en la historia local, con los ojos de vuestros respectivos alter ego, que es la idea, pero lo que contáis sí es real. ¿Entiendes? Cualquier parecido con la realidad es pura imaginación. Yo creo que esa es la clave. Por ejemplo, en el caso de la biografía de Manuel Reina, se sabe mucho gracias a tu tío Santi, entre otros, pero la biografía de Miguel Romero es muy, muy pobre, de los grandes trabajos que hizo Carlos, que se han hecho desde otros historiadores en Puente Genil, pero se desconoce muchísimo. Entonces, por mi parte, hay muchas cosas que son ficticias que podrían ser, que encajan, que más o menos... Sobre todo vuelvo a tirar de Santi Reina porque le hemos preguntado qué influencias podría tener, porque no nos consta ni que la biblioteca que tenía, realmente que había estudiado veterinaria en Madrid, su amistad y poco más. En el caso de Manuel Reina sí es mucho más conocido. Nosotros también hemos resbalado un poquito sobre esos temas para precisamente no caer en errores. Sí, para no meterte en un jardín. Claro, hemos andado más por los perfiles psicológicos. El proyecto se ha desarrollado de la siguiente manera. Javi nos daba con la fusta y quería que fuésemos en una dirección. Yo, esa imagen nos va a acompañar durante el resto del vídeo, ¿vale? Como temeroso de Javi, yo intentaba ir más o menos en la dirección que Javi decía. Y hacía lo que le daba la gana. Pero hubo un momento en el que Javi dice, hombre, podríais hablar de las influencias literarias que uno y otro tiene. A mí no me costó trabajo poner referencias literarias en la carta, ni... No, porque son muy públicas también. Porque son muy públicas y porque son muy conocidas, pero Rafa estuvo 2 o 3 meses leyendo... Buscándolo. Bueno, buscando suponiendo por dónde podía ir la influencia de alguien que tú no la desconocías, pero por el estilo podías... Claro, eso es, de los poetas que se supone que él leyó, pues ahí soy un gran amante de Amazon, me compré mis libritos en Amazon, me lo he ido leyendo. Muy mal hecho el comprarlo en comercio local, eso siempre es mucho mejor. Yo creo que todo fácil porque yo creo que toda influencia de Miguel Romero era la que le gustara a Rafa. Es decir, también es todo verdad. Poeta de la época que le gustara a Rafa. Tío, pero eso es ponerse en el traje, a fin de cuentas. Pero si es que el traje lo tenía puesto antes de empezar el proyecto. Se han metido tanto en el personaje los dos, los dos se han metido en el personaje. Bueno, yo quiero que cuente Rafa la anécdota que nos ocurrió en un cabildo de las Angustias. En un cabildo de las Angustias, que, bueno, claro, estábamos en la etapa del libro donde ya se contraponen los dos personajes radicalmente. Bueno, después de él decirme que no, que lo invito aquí a las cosas de Puente Genil, a los cabildos, a las reuniones de Cuaresma, y me dice que no. Y entonces yo me enfado. Y eso has estado enfadado todo el proyecto, las cosas como son. O sea, tú antes del proyecto. Porque entiendo que el carácter era ese. Sí, era ese. Y entiendo que no el tuyo, ¿no? Tú eres una persona de fácil trato, no me fastidies. Entonces llegamos a un cabildo de la angustia, bueno, y visto yo que somos
amigo, él es mi maestro y le tengo una devoción casi yo creo un poco como la de Miguel Romero con Manuel Reina. Es que en eso también creo que coincide la historia. Pero es que las cartas que nos habíamos cruzado antes, yo le había dicho, la culpa de que seas tan miserable, tan desgraciado, la tienes tú. Y él me respondió diciendo, anda, habló el que se tiró desde un balcón desde el piso primero. Desde un primero. Tírate desde más alto. Reinete entonces. Yo del me lo tomé aquello como algo muy personal. Entonces le contesté duramente y en el cabildo, En perdón. el cabildo, cuando ya nos vemos, cuando termina el cabildo, nos tomamos las copas y obviamente íbamos a hablar de esto. Entonces, aquello se había trasladado realmente a... Que había tensión, O sea, había Miramos tensión. toda la Había comida una- del cabildo sin hablar, mirándonos de desde la reojo. otra, de una punta a la otra, como diciendo, cuando te coja, te... Y de hecho terminamos discutiendo un poco Habéis llevado el traje, vamos. Que sí, que se Al comieron, total. cada uno se comió a su Hasta puerta. ese punto hemos llegado a, Qué bueno, a tío. interiorizarlo. Qué bueno, qué bueno. Pues, la verdad es que independientemente de que sea un tema como la historia local, que le pueda gustar a más o menos gente, en sí, el cómo está contado me resulta bastante estimulante, la verdad es que es chulo en ese sentido, por lo menos por probar algo distinto, y entiendo que la idea era también esa, o sea, intentar hacer más digerible para el que habitualmente no consume historia local y le resulta muy lejana, y personajes que son hiper conocidos, qué manera de sentarlos en tu mesa, entiendo que es la idea, ¿no? Sí, la realidad es que no había idea. Es decir, empezaba Ha surgido. a cartearos. De hecho, era muy divertido porque Javi decía, vamos a intentar hablar de las cosas locales de Puente Genil. Entonces Reina le va a mandar una carta a Romero, le va a poner la pelota en el córner. Y Romero llegaba y mandaba la pelota fuera del estadio. Y decía, pero Rafa, Romero, por favor, compórtate. Escucha un poquito, hombre. Era un poco de locos, pero es que la personalidad se metió tanto en el personaje que es que reaccionaba exactamente igual, creo yo, que como habría reaccionado Romero ante una carta de Reina. Visceralmente. Sí. Y además es verdad, hombre, que se cuenta, se hablan de los personajes de Puente Genil, no solamente de finales del 19 y primero del 20, es que ten en cuenta que desde el sitio, desde donde ellos nos están hablando, a partir de donde se están ellos carteando, ellos han visto 100 años de Puente Genil desde donde hoy están, ¿no? Y entonces nos cuentan cosas que han ocurrido durante este último siglo, que ellos ya no estaban en la tierra, pero nos han seguido contando cosas que han ido ocurriendo y nos hablan desde ese lugar de poetas que han ido escribiendo todavía cuando ellos ya estaban a punto de morirse por edad, pues los poetas que iban naciendo, los que nacieron en los años 50, en los años 60, las grandes referencias de la poesía de Puente Genil, de todos ellos nos siguen hablando. Se podría decir que son enemigos íntimos, entre comillas, sería una porque buena se puede entender más o menos así. Antes que hablábamos antes de las cámaras, de que nos recordaba un poquito a Sabina. Bueno, y Sí. perdona, y perdona que te corte, y te voy a decir otra cosa. Creo que es importante decir que no solamente se habla de historia, sino que es un compendio impresionante de poesía. Es decir, creo que en cualquier clase de literatura, en cualquier profesor que quiera, cualquier amante de las letras, va a encontrar un abanico amplísimo, una variedad tremenda de métricas, de ritmos, etcétera, etcétera, para disfrutar y para enseñar, y como muestra para enseñar a los niños a escribir poesía, ¿eh? Es una De barbaridad. hecho, era curioso porque lo único que teníamos claro era la siguiente te la voy a responder Eso con es, décimas. hemos variado todas La las siguiente metros. te la voy a responder con tercetos encadenados. La siguiente va a ser una silba romanzada. Se ha buscado que... Eso se llama sacada de chorra. No, pero es que dentro saben- es que del ellos no estilo, saben o sea, de poesía. Yo, O sea, es que yo no he escrito en ninguna forma literaria que no escribiera, todo lo he escrito como lo escribía Miguel Romero, todos los tipos de composiciones, y visto igual. En ese sentido, para darle, bueno, incluso en el tratamiento de cómo se trataban en la época y tal, hasta que conseguimos quitarnos el usted, que tú lo sabes. Sí, que- a mitad del proyecto... él me dice a mí, bueno, podemos ya tutearnos. Incluso hasta ahí llega un respetamos. punto en el que se impone el tuteo. Qué bueno. Yo entendí el puteo. Por eso reaccionaste como Claro. reaccionaste. Ahora lo entiendo. No, hombre, que saben los dos de poesía y entonces escriben, de verdad, y es un gusto. O sea, para cualquiera que le guste la poesía, al margen ya de la historia local, al margen de los dos personajes, creo que es un gusto leerlo, de verdad. La música que estamos escuchando ahora de fondo en el vídeo y que hemos escuchado al principio y se escuchará también al final, tiene algo que ver con esto, no una música aleatoria que hemos cogido por ahí, porque además me la pasaste tú, me ha molado mucho, cuéntame. Bueno, si hay alguien que puede hablar sobre eso, creo que es Miguel Romero. Y el que lo ha embarcado. Y el que toca la guitarra. Bueno, eso es la balada de las campanas, en
la reunión que hemos citado antes, en 1895, interviene Miguel Romero precisamente cantando esa balada, ¿vale?, que es letra de Miguel Romero con música de Miguel Gán. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho ahí un poco, que he sido yo el culpable, hacer solo la melodía y bueno, adaptarla un poquito sobre una versión que ya había hecho Rafa Sánchez, que es de donde la he cogido un poco y la he metido a mi estilo, como he podido, puesto que yo soy guitarrista flamenco y me ha costado trabajillo coger el vals, pero bueno. No, pero suena muy curioso. Hombre, existían las partituras que yo creo que no estaban completas y creo que Rafa Sánchez las completó y las interpretó a primeros de este año, de este 2020, Sí, sí, sí. me Es lo que iba a decir, en una reunión. es prácticamente inédito. Inédita, ¿verdad? La primera vez que eso sonó para el oído humano, Después de 1895. 1895, fue a primeros de este año, el 24 de La enero. cantó Rafa. Un regalo de Rafa Sánchez. En una noche tormentosa que sabes que caía allí en tu casa. Llovía por y el dentro de la pobre, casa. sin luz apenas. Es una balada con ritmo de vals, ¿no? El ritmo de Vals. vals. Triste, Miguel Romero cuenta la muerte de una novia y tal, y la llevan a enterrar, etcétera, etcétera. Pero bueno, Miguel Romero del siglo XXI, que es Rafa, el mismo coincide en que quizás la letra no está en consonancia con esos acordes. Es decir, los acordes tienen partes que son dulcísimos. Pero cuando los pones juntos, a mí no me acaban de Porque cuadrar. Miguel Romero, lo comentábamos antes, tenía un insuperable, un sublime don, que era que contaba penas en tono alegre. Es decir, él utilizaba versos de arte menor, que son hasta el octosílabo, y claro, esos versos son el perrito, por ejemplo. Tú lo has leído, ¿no, Javi? El perrito parece una historia alegre por las formas, por el vehículo comunicativo. Sin embargo, te está contando una pena que destroza el corazón. Es decir, Bueno, es que lo que estábamos hablando antes, el subtexto que hay debajo y la emoción que tiene que tener esa persona para soltar eso por su boca cuando se lo estás contando a alguien que realmente son gente allegada. Es pura amargura, es pura amargura. Realmente, pura, es bilis. pura amargura con una sonrisa. Yo creo que dice mucho del carácter de Miguel Romero. Es decir, Una sonrisa, pero Una te sonrisa reparte, agria. te reparte una Sí, va repartiendo como panes, con perdón, pero es una realidad. Miguel Romero tenía ese don de Sí, sí, sacarte, es cierto. de hacerte sonreír, y cuando caía en el sublenguaje, cuando caía en el verdadero mensaje que te estaba transmitiendo, te destrozaba por completo. Luego tenía esa habilidad de, por lo menos yo la percibo así, que te identificas mucho con él, aunque no tengas ni la misma amargura, ni tengas las mismas circunstancias, pero que tenía esa capacidad de meterte en sus versos. También una cosa que yo quiero decir es que el libro, cuando vimos que el epistolario era demasiado brusco, demasiado duro, eran cartas cruzadas entre dos personas absolutamente antagónicas, la labor de Javi, no solamente como director, que la batuta no la utilizaba para moverla en el aire, sino para dejarnos marcas en la espalda Sí, la y fusta, en ya las nalgas. no te preocupes que nos acordamos de la fusta, sí. Pero claro, él hizo una labor de cohesión de las cartas. Él va contando un poco, va dándole esa atmósfera, ese contexto, ese escenario en el que las cartas van yendo y viniendo, ¿no? Y eso es precioso, desde mi punto de vista. Es lo mejor después de ti, y después de ti y viceversa, es lo mejor del libro. Yo te voy a decir la verdad, Javi, mira, en en esta mariscada yo soy un plato de aceitunas en la mesa. Miguel Romero. Eso tenlo claro. ya lo leerás. Ni que decir tiene, no hay ánimo de lucro en el tema del libro, todo lo que se recaude, si se recauda algo, va destinado a la recuperación del patrimonio histórico y cultural local. Fundamentalmente, Eso no nos lo había contado. Bueno, el que está en la iglesia del convento de San Francisco. Bueno, pues chicos, que me ha encantado. Aparte yo nos conocía personalmente, así que espero que nos veamos otro día con más tiempo y con más ganas, y yo habiendo leído el libro, y prometo ser sincero. Nos veremos. Con este. Con este. Ya me lo has quitado.